Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, después de la revelación ayer del Yo Soy, que nos ha mostrado la unión íntima de Jesús con el Padre, haciéndonos también descubrir en Él al Dios liberador, el mismo del Éxodo, que ha bajado, que ha venido a nosotros para rescatarnos, para salvarnos. En este día, las gotitas de esperanza nos permiten ver la revelación de Jesús como el Hijo que nos da la libertad. En otras palabras, el Evangelio de hoy nos permite saber cómo entrar decididamente en la filiación divina de Jesús para que podamos al tiempo ser verdaderamente libres. Hablando a los judíos que se vanagloriaban de ser hijos y descendientes de Abraham y por consiguiente miembros de una raza libre, el Señor aprovecha para hacer una serie de puntualizaciones sobre el tema de la fe y del discipulado, de la libertad y del gozo de la intimidad familiar, de la filiación y de la paternidad. El Señor se dirige a los judíos que habían creído en lo que Él decía, pero no en lo que Él era. Les gustaban sus palabras en cuanto venían de Dios, pero no podían aceptar que Él fuera Dios. Por eso el Señor les precisa que si habitan en la palabra, si permanecen en ella, si la obedecen y si son fieles a ella, se convertirán en sus discípulos. Conocerán la verdad y ella los hará libres. Esto es muy cierto, pues conocer, escuchar el mensaje de la palabra y asimilarlo es enterarnos de nuestra verdad de hijos, y quien es hijo de Dios es libre por esencia. Para el caso nuestro nos llamamos orgullosamente cristianos, por cumplir con ciertas prescripciones externas, de la misma manera que los judíos se vanagloriaban de ser hijos de Abraham, por ser fieles a las observancias y a las leyes. Pero esto no basta para hacer de nosotros hijos de Dios e hijos de la Iglesia, pues ser hijos significa ante todo ser libres. Y esto solo es posible cuando sabemos renunciar a nosotros mismos para, en el amor, afirmar a Dios y afirmar a los hermanos. En efecto, el pecado que nos hace esclavos es todo lo contrario, pues en él todo se refiere a uno mismo, a afirmar el propio ego y colocarlo como el centro del universo. Y es a esta esclavitud a la que se refiere el Señor. La verdadera libertad entonces no es pertenecer a una raza, a una clase social, no es tener ni siquiera a Abraham como antepasado, sino ser como él, siempre en comunión filial con Dios y confiado plenamente en sus promesas. El que comete pecado es esclavo del mismo pecado, dice Jesús, y no permanece para siempre en la casa. Le puede pasar como al hijo mayor de la parábola del Padre Misericordioso. Estaba en la casa del Padre, pero como esclavo, y no veía la hora de irse. El hijo, en cambio, vive allí, porque esa es su casa, y dispone en ella como persona libre por siempre. Y la obra de hacernos libres, esto debe quedar claro, la hace únicamente Jesús, el Hijo, y nos la ofrece como don, listo para ser acogido, y acogerlo significa amarlo a Él y a los hermanos. Los judíos se enorgullecían de ser descendientes de Abraham y de ser libres a pesar de estar bajo la dominación romana. Y sí, indudablemente eran descendientes, pero no hijos, pues no se comportaban como Él, ya que no aceptaban al Hijo de Dios ni su enseñanza, y más bien querían matarlo. Y esto porque su corazón estaba ocupado por otra enseñanza, la de la mentira del demonio. Así, mientras el Señor Jesús dice aquello que ha visto y escuchado del Padre, los judíos, en cambio, hacen aquello que han escuchado de su padre, entre comillas, del demonio que los ha engañado. Con esto se constata algo, y es que, aunque dicen ser hijos de Abraham, lo son solo en la carne, pues no se comportan como él, pues en el espíritu en realidad siguen al padre de la muerte y de la mentira, y se comportan como tales buscando matar al Hijo de Dios, que solo comunica la verdad que aprendió del Padre Celestial. Ellos lo quieren matar porque son hijos del padre de la muerte y de la mentira. La obra de Abraham fue creer, ellos en cambio no creen. A este punto los judíos reaccionan diciendo: no somos hijos ilegítimos, Dios es nuestro único Padre. Con esto defiende su fe genuina, pero el Señor su fe genuina. Pero el Señor les demuestra todo lo contrario, pues si creen y aman a Dios, deberían creer y amar al Hijo enviado, que nos lo da a conocer, y que no ha venido por su propia cuenta, sino que el Padre lo ha enviado. Es en el Hijo en quien llegamos a ser realmente libres. La libertad para Jesús se vive al interior de una relación viva con Dios Padre, y es fruto de acoger plenamente la verdad que el Señor nos dona en su Evangelio, y está íntimamente relacionada con la filiación. Si el Hijo
nos da la libertad, seremos verdaderamente libres. Demos gracias al Señor. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.